Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es Patricia, de Español con Patricia. Patricia, bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, empecemos le diciendo a la gente que nos está escuchando, tú de dónde eres, dónde naciste y qué haces en este momento. Bueno, yo soy de Colombia, nací en una ciudad que se llama Bucaramanga y vivo en una ciudad más pequeña que queda cerca de Bucaramanga y se llama Piedecuesta. Y en este momento yo me dedico a enseñar español online. Entonces, y adicional, yo pues tengo una carrera como diseñadora de moda. Entonces también como que divido mi tiempo para mi trabajo de diseño con las clases online. Súper interesante. Ven, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo se le dice a la gente de Bucaramanga, ¿bumangués o bucaramanguese? ¿Cómo se le dice? No, se dice bumangués. Bueno, y a la Aquí gente de Bumangués. Piedecuesta. No, ahí sí no sé. La verdad, no sé cómo se le Ese sí dice. es, ese sí es difícil. Tú dices que eres santanderiana porque Sí, Piedecuesta es no, en Santander, Santander. ¿cierto? Sí. Exacto, sí, exacto. Bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso para convertirte en profesora de español y cuál es tu enfoque en las clases de español que tú das. Sí, bueno, la idea de Español con Patricia surgió en la pandemia, por decirlo así, porque mi trabajo se vio bastante afectado. Entonces, como que buscando unas nuevas alternativas de trabajo, yo pues llegó como la idea de hacer algún trabajo online y empecé a prepararme y a capacitarme para dar clases de español a extranjeros. Entonces yo hice un curso virtual donde aprendí las técnicas para enseñar español a los extranjeros, todas las herramientas que se pueden utilizar y pues desde allí nació todo. Luego vino el canal de Instagram, después creé una página de Facebook y ahora pues la página web. Entonces como que todo ha sido como un proceso que me ha llevado paso a paso. ¿Y cuál es mi enfoque? A mí me gusta hacer un enfoque conversacional en mis clases, entonces digamos que eso es como mi fuerte, hacer un refuerzo y unas correcciones de pronunciación y todo lo que es como conversacional. Eso está muy bien. Yo creo que la parte de conversación es muy importante porque cuando uno a veces va a estos institutos clásicos, es mucha lectura, es Y muchos escribir, de pero gramática y demás. Digamos que la gramática, para mí exacto. la gramática es muy importante, pero yo la enseño pues de una manera un poco más práctica, como con juegos, de una manera más didáctica. Yo creo que todos tenemos como un niño interior y esa es la manera como más divertida de aprender para todos, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, Patricia, cuéntanos un poquito de la comida típica de allá de Santander. ¿Cuál es tu comida favorita de allá? Bueno, acá la comida típica, pues está el mute, algo que se llama mute santanderiano. Aquí hay algo que también se llama como pepitoria. Yo te estoy hablando como de las comidas típicas, pero no necesariamente me gustan, ¿no? Digamos que el mute sí, me gusta, pero pepitoria no. Incluso aquí, yo creo que tú sabes, aquí tenemos algo que se llama las hormigas culonas, que es algo Sí, muy exótico y a los extranjeros pues siempre les gusta como probar algo, las cosas exóticas y diferentes de cada región y aquí pues lo típico es también las hormigas culonas, pero te confieso, a mí tampoco me gustan. Entonces, no sé, imagino que eso es algo como para los que nos visitan o alguna cosa parecida. sí, Hay es muy simpático. bien como la yaco también, aquí hay algo que se llama como ayaco y tamal, entonces son como muy típicos. Es muy simpático porque yo hace algunos años estuve allá viajando por Santander, estuvimos en el Parque Chicamocha y Sí, también yo tenía estas ganas de probar las hormigas culonas porque son famosas mundialmente. Para la gente que no sí, sabe, hormigas son animales, son los animales, sí,
los bichos y cómo es el proceso que ustedes hacen para cocinarlo, porque yo me acuerdo que cuando las probé, eso me supo como parecido al maní. ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo no tengo muy claro cómo es el proceso, pero yo lo que he visto es que eso lo fritan. Digamos que cogen todas las hormiguitas y las echan como en un sartén y las fritan, pero pues no tengo muy claro por cuánto tiempo se hace la cocción, o sea, no. Pero sí, eso es frito. Digamos que al final quedan bien doradas y bien tostadas y se empacan como en unas bolsitas y sí, pues yo creo que yo sí las he probado, pero no las probé y ya hasta ahí nomás. No me gustaron. Sí, para la gente que nos está escuchando y vaya a Colombia, a Santander, tienen que probar las hormigas culonas. Yo no Sí, les puedo decir a qué saben porque es muy difícil uno saber a qué sabe una hormiga. Tienen que ir a Colombia y tienen que probarla. probar, claro, pero con certeza a maní no es. Sí, es un sabor No. muy raro, es un sabor muy raro. Tienen que probarlo. Exacto. Sí, exacto. Bueno, también te quería preguntar, tú sabes que nosotros en Spanish colombiano el objetivo es mostrar nuestra cultura y la cultura latina. Nosotros en Latinoamérica tenemos diferentes acentos dependiendo del país e incluso nosotros en Colombia también tenemos diferentes acentos dependiendo de la región. ¿Para ti es más fácil o más difícil entender un acento en español o tú crees que si sabes hablar español puedes entender cualquier acento? Bueno, yo creo que por lo menos aquí en los acentos de Colombia hay unos acentos que sí son un poco más enredados, por decirlo así, como el costeño. Ellos hablan un poco más rápido y tienen algunas palabras y expresiones que son hasta graciosas de entender. Entonces, pero ¿qué otro acento? Digamos que en Latinoamérica los chilenos me parece que hablan muy rápido. Yo creo que todos nos logramos como entendernos entre sí, pero sí hay algunas personas que hablan un poco más rápido, un poco más enredado, pero finalmente pues el español es el español, o sea, yo creo que todos que sepamos hablarlo lo podemos entender también. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, nosotros aquí en Latinoamérica tenemos este estereotipo que sabemos bailar y que nos gusta la música. ¿Tú sabes bailar? Sí, yo sé bailar, pues lo normalito, pero sí, me gusta mucho bailar también. ¿Qué música te gusta bailar y escuchar? Bueno, a mí me gusta mucho bailar salsa, merengue, y pues tú sabes, bueno, aquí en Colombia escuchamos mucho vallenato también. Eh, pero así como para trabajar, me gusta también el pop, pues, y como de todo un poquito, ¿no? Sí, sí, es verdad, uno a veces tiene como una música para escuchar y otra música de rumba Exacto, para para bailar. trabajar, exacto, exacto. Todo depende Bueno, del ánimo, depende de como el estado de ánimo en el que estés, ¿no? Y la actividad que estés haciendo. Entonces ahí mismo vas buscando, pues, como qué música te pone en la sintonía. es verdad. ¿Tú qué artista de vallenato, salsa y reggaetón le podría, reggaetón no, dijiste salsa, merengue y vallenato, le podrías recomendar a la gente que nos está escuchando? A ver. Bueno, es que por ejemplo de salsa, hay una salsa que es como más romántica, tú sabes, que es como Maelo Ruiz, por ejemplo lo de Marc Anthony me gusta mucho, pero es Sí, como más, Marc es una Anthony. salsa más suave, más para escuchar, eh, pero pues para bailar, no sé, Fruco sus tetos es muy buena para bailar, de vallenato, pues, no sé, Silvestre Dangond, podría ser, y merengue, no sé, merengue sí, en estos momentos no me acuerdo así como de una artista de merengue, en este Sí, momento recuerdo. es verdad, yo en este momento tampoco me acuerdo porque uno en el merengue como que no hay canciones nuevas, se quedó como estancado en lo No, uno se mismo. acuerda de Ricarena y ya, o sea, digamos que es el primero que se Sí, le viene a la mente, pero no sé. Y pues sí, digamos que aquí en Colombia también tú sabes que se escucha mucho el reggaetón, ¿no? sí, Y sí. pues lo que es J Balvin, Maluma y todos estos pues son como en su furor, pero hay que nombrarlos también porque ellos son reconocidos internacionalmente, entonces a la gente le gusta mucho eso. Sí, es muy gracioso porque tú dices, no, yo normal, yo bailo salsa,
merengue, vallenato y eso ser latino, ¿sí me entiendes? Porque eso no es normal para la gente que está por fuera cuando uno baila tres tipos de música. So, entonces, Exacto. bueno, hablemos un poquito del clima. ¿Cómo es el clima allá en Piedecuesta y cuál es tu clima favorito? Bueno, aquí el clima es bastante calorcito. Yo creo que creo la media es como entre 24 y 28 grados, si no estoy mal. Entonces sí, es un clima bastante templado. Pero este clima está bien, porque por ejemplo acá en Santander tenemos un lugar que es muy caliente y es Barranca. Entonces, digamos que ir a Barranca es una locura, o sea, ya no te aguantas unas temperaturas supremamente altas, entonces no, yo creo que esta temperatura que tenemos acá en Bucaramanga es muy rica, es muy parecida a la de Medellín también. Medellín me encanta el clima y todo lo que contiene, incluso Manizales, yo también he estado en Manizales y tiene un clima muy agradable. Sí, yo sí soy una persona que le gusta el frío, Manizales es fría y yo El soy frío. de los que les gusta el frío. A mí me gusta una temperatura como de 15, 14 grados, Okay. pero bueno, eso es de gusto, ¿cierto? Sí, claro, claro. Ven, para la gente que vaya a visitar Santander, ¿tú qué lugares turísticos recomiendas? Bueno, tú ya mencionaste uno que es muy famoso y es el Parque Nacional de Chicamocha, se llama Panachi, y este tiene una conexión ahí como un parque acuático también y tiene una conexión con un teleférico. Entonces, digamos que está ahí como enlazado ese parque con bastantes atracciones turísticas, entonces es muy recomendado. Y en Santander tenemos un pueblo, por decirlo así, un municipio que se llama San Gil. Entonces tú sabes que Santander le decimos Santander Tierra de Aventura, ¿no? Allí en San Gil tú puedes encontrar todas las atracciones de aventura con la naturaleza, entonces rappel, rafting, todo lo que tenga que ver con naturaleza y cascadas, todas las que quieras, senderismo, torrentismo, todas esas actividades son muy recomendadas y las encuentras en San Gil. Y acá en Bucaramanga tenemos otro atractivo que es este parapente. Eso queda en el sector de Ruitoque, entonces allí también puedes ir y montar en parapente. Es una experiencia muy inolvidable. Sí, muchachos, lo tienen que hacer. Yo me acuerdo que yo fui también, esa vez que estuve en Bucaramanga, también fuimos a San Gil, hicimos rafting, hicimos parapente, bungee jumping. A mí como me gustan los deportes extremos, uy, no, Eso, si les gustan los me deportes gustó extremos, mucho. Sí, tienen que ir a San Gil, o sea, ese es el punto, no hay otro. Es muy bueno. También no, para y cascar, lo de cuevas también, uy, sí, geología. es muy bueno. Es como una combinación entre deportes extremos y naturaleza, es muy bonito. Naturaleza, sí, es espectacular realmente. Y ya que hablas de Panachi, yo me acuerdo allá cuando también estuvimos en Panachi que está ese teleférico y ese teleférico lo lleva a uno a la Mesa de los Santos. Ah, en la Mesa de los Santos, exacto. La Mesa de los Santos Ajá. es un lugar muy bonito también, tienen eh, un, un sitio que se llama el Mercado Campesino y es como, es de arquitectura, no es de arquitectura, no, a ver, es como una plaza pequeña, yo no sé si saben qué es plaza, es como donde venden frutas y verduras, pero y allí encuentras también artesanías y encuentras un lugar donde venden arepa de chocolo, que no ¡Oh, sé si qué eso rico! solamente es de Santander, pero la arepa de chocolo pues la consigues allá y los turistas les encanta visitar ese lugar para comerse pues su arepa, muy deliciosa también. Entonces muy recomendado la Mesa de los Santos y además que el clima en la Mesa de los Santos es muy rico también, es más frío y tiene unos miradores hacia el cañón de Chicamocha muy bonitos. Sí, sí, yo me acuerdo que estuvimos allá y eso es, creo que el segundo sitio donde más tiembla en el mundo, la Mesa de Exacto, los sí, Santos, sí. la Mesa de los Bueno, Santos. Pie de Cuesta, donde yo vivo, queda muy cerca, pues queda como a una hora, hora y media, no creo, yo creo que una hora de la Mesa de los Santos,
y aquí donde yo vivo tiembla mucho. Y es verdad, como el nido de los temblores en Colombia está en la Mesa de los Santos. Pero pues ya la gente está como muy acostumbrada a ese tipo de actividad sísmica, entonces no, como que ya es normal, ¿no? Y, no, y ahora que hablas de la arepa de chocolo, en Manizales nosotros también tenemos la arepa de chocolo. Uy, esa es mi arepa favorita es la de chocolo con mantequilla. Uy, no, qué rico. Me Y antojó. pues está su bajada, queso, todo, no, Uy, con queso, sí. Tienen que, ya saben, tienen que probar la arepa de chocolo y las hormigas culonas y el mute. eso, exacto. Bueno, hablemos ahora un poquito de otros países. ¿Tú has viajado fuera de Colombia? ¿Has visitado otros países? No, yo realmente no, yo conozco pues varias ciudades acá en Colombia, pero no conozco fuera del país, no, alguna vez estuve en Venezuela, pero pues fue hace mucho tiempo, pero no he salido. ¿Y qué país te gustaría conocer? Que tú digas, a mí me gusta este país por la gente o por tal atracción. ¿Cuál país te gustaría conocer? Bueno, tengo planes de ir el próximo año a Brasil. Me gusta mucho la cultura de Brasil, pues también porque he conocido muchos estudiantes brasileños, entonces digamos que me he enterado de muchas cosas y me ha llamado mucho la atención. Entonces creo que mi próximo destino pues es Brasil y me gusta mucho también la cultura de México, me encanta, así como todas sus sus pirámides y toda esta de los mayas y eso, o sea, eso me llama mucho la atención, ¿sabes? Entonces, sí, México también me gusta mucho y me gusta Perú, también por ir a Machu Picchu, también creo que voy a pasar por allá. Sí, esos países son muy interesantes. Y Brasil, claro, el Brasil también. Es muy interesante ya que hablas de Brasil porque la cultura es muy similar, pero como ellos hablan allá portugués, es algo muy raro. Sí, es verdad, es muy extraño, pero bueno, a mí me gusta mucho esa cultura y estoy aprendiendo portugués también. Súper, súper, súper bien. Ven, Patricia, ¿tú practicas algún deporte o qué hobbies tienes? Bueno, ahí sí, la verdad, me gusta mucho el tema de la naturaleza. Digamos que este año, pues, por todo lo que pasamos, pues no he tenido la oportunidad así como de salir, pero a mí me gusta mucho salir a caminar, las cascadas, todo lo que te estaba comentando de San Gil, esos son mis planes. Pero pues bueno, este año no he podido salir. Digamos que deporte así como de gimnasio, de cicla y esto, no practico. Y hobby, me gusta mucho leer también. Ay, qué bueno. ¿Y qué libros te gusta leer? ¿Qué tipo de lectura? Bueno, a mí me gustan los temas de espiritualidad, entonces digamos que esa es mi lectura favorita. Súper bien, súper bien. Ven, Patricia, nosotros aquí en Latinoamérica y en Colombia, nosotros tenemos este estereotipo que somos muy dramáticos y las telenovelas. ¿Tú ves telenovelas? Bueno, yo vi telenovelas, sí, no te voy a mentir, hace mucho tiempo, pero no, actualmente ando totalmente desinformada, de hecho, solamente tengo conexión con Netflix y eso como para ver ahí algunas series o películas, pero no, yo no veo ni noticias ni novelas, pero sí sé que es como una cultura que tenemos así como de la novela de la noche, de la después del noticiero y como que todo el mundo anda pegado y conectado a la novela que esté como en el trending, entonces es verdad, pero pues en mi caso particular no veo novelas. Sí, es muy curioso porque eso ha evolucionado. Yo me acuerdo hace unos 20 años, 15 o 20 años que uno llegaba al colegio y con la mamá y se ponía a ver las novelas. Yo me acuerdo de novelas de Pedro el Escamoso, Betty la Ah, Fea, no, yo bueno, era yo muy me la vi, novelero. no, me la vi también, yo me vi Betty la Fea, Pedro el Escamoso también, digamos que Los Reyes, así como las más clásicas, yo las vi, pero actualmente no sé en qué anda la televisión colombiana. Sí, yo creo que estas nuevas tecnologías han hecho que también los comportamientos de las personas evolucionen. Y yo también veo mucho Netflix, yo solamente tengo Netflix y uno ya se mete ahí y elige lo que quiere ver y ya. Y ahí está todo claro.
¿para qué más? Eso sí es cierto. ¿Tú qué tipo de películas ves en Netflix? ¿Tienes alguna preferencia? No, pues digamos que a veces me pongo a mirar como lo que está en tendencia, entonces pues voy mirando, miro el tráiler así, pero alguna preferencia, no. Por ejemplo, las así que sí fijo no me gustan, que tengan así como la Guerra de las Galaxias y todas sus similares, no, eso no es lo mío. A mí me gustan más como de acción, como de que tengan más drama, como Inception o así, estilo, Esa es muy más, buena. más de pensar, así como Matrix o cosas así. Bueno, Patricia, tú me comentabas al principio que también trabajas en la parte de diseño de modas y yo recuerdo cuando estuve allá en Bucaramanga que también es muy reconocida por los zapatos. ¿Tú nos puedes Sí. contar acerca de eso? Sí, bueno, acá en Bucaramanga tenemos pues fama del tema de calzado, joyería y el tema de confección. Entonces, aquí es muy fuerte, sobre todo la confección infantil. Entonces, ese es como el sector donde yo trabajo, en la moda infantil. Entonces, hay muchos confeccionistas, pues de hecho aquí es como donde se hace la mayor distribución de producción infantil para el país, ¿no? Pues obviamente hay otros, está Medellín, Cali, Bogotá, pero a la gente le gusta mucho cómo se hacen las cosas acá, ¿no? Como el diseño y como el detalle que se le pone a cada cosa y demás. Sí, sí, yo me acuerdo ya cuando estuvimos que uno encontraba unos zapatos muy bonitos y muy buenos y unos precios muy asequibles. Sí, incluso hay un barrio que es San Francisco y es un barrio donde, o sea, pues tú sabes, un barrio es muy grande y todas sus cuadras son llenas de locales donde venden zapatos. Entonces sí, es bastante reconocido este gremio del calzado y pues tanto así que tienen hasta un barrio donde venden zapatos de todos lo que tú quieras, estilos y demás. ¿Cómo se llama? San Francisco. San Francisco, sí. Ah, ya saben, muchachos, tienen que ir a Bucaramanga y van al barrio San Francisco y allá se pueden comprar unos zapatos. Bueno, para terminar, te quería preguntar acerca de un estereotipo regional que ustedes tienen allá en Santander, que es que las Ya sé por mujeres, dónde vas. sí, ya vamos por ahí, que las mujeres, Sí, claro, no podía faltar. que las mujeres son un poquito mal geniadas y yo, pues, anteriormente, hace algunos 5 años, tuve una novia de Santander, ella era de Barranca Bermeja, Sí, y pues mi allá donde te digo experiencia, que hace un calor súper chévere. exacto, ella era de allá. ¿Tú qué opinas de ese estereotipo? Bueno, yo creo que en todas las regiones tienen estereotipos, digamos que dicen que los huilenses son perezosos, ¿sí? Los sopitas, y que los paisas son muy trabajadores, muy unidos, que los costeños, sí, o sea, son muy relajados. Yo creo que cada uno tiene su estereotipo y pues bueno, a nosotros nos tocó este, que le vamos a hacer? Dicen que las mujeres somos muy bravas, pero siempre, yo creo que siempre ha sido como la marca personal que tenemos, pero pues bueno, yo personalmente me considero una persona eh, seria, pero no tanto, así como no, digamos es que hay hasta chistes y todo, o sea, hay hasta chistes de las mujeres bravas de Santander y eso, pero no, yo no creo en eso. De pronto hablamos un poquito fuerte, sí, a veces un poco fuerte, pero no quiere decir que seamos unas mujeres así como bravas o mal geniadas, no. Pues te cuento que desde mi punto de vista yo también opino lo mismo. No creo que sean bravas, son como más echadas para adelante. Yo lo que me Sí, di cuenta en esta relación que tuve es que en la familia la mujer es la que manda, como la que lleva, se podría decir que los pantalones, digámoslo así. bueno, eso sí es verdad, digamos que aquí en Santander es como muy típico eso, que la mujer es como
lleva así como las riendas, pero pues bueno, no sé si se dan otras regiones o si, o si es solamente acá. Sí, sí. Bueno, Patricia, cuéntanos dónde podemos encontrar tus cursos y dónde te podemos encontrar. Sí, bueno, entonces como les comenté al principio, en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, estoy como Español con Patricia. Y en mi página web es www.espanolconpatricia.com. Actualmente está disponible solamente en portugués porque, ahí se nos está mi perrito y todo, porque, pues como te digo, es como el foco que yo tengo ahorita con mis estudiantes de Brasil, entonces la página está en portugués, pero pues ahí me pueden encontrar si están interesados. Bueno, igualmente en la descripción del podcast y del video vamos a colocar el enlace a la página web y el nombre de la página de Instagram. Vale, Pa- muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Patricia.